digestión extracelular por lisosomas. Esto no es necesario que lo sepan simplemente, sino que les quiero contar cómo es la digestión extracelular por medio de lisosomas, en este caso en el proceso de fecundación, que se produce cuando el espermatozoide va a fecundar un ovocito 2. Los espermatozoides en la cabeza, en el extremo apical de la cabeza, tienen un compartimento delimitado por una membrana simple que se llama acrosoma. Ese acrosoma es justamente sintetizado por el complejo de Golgi. En el acrosoma hay gránulos, hay vesículas que contienen sustancias lisosomales. Hay gránulos que contienen hialuronidasa, es una enzima digestiva. Otros gránulos contienen acrosina, que es otra enzima digestiva, y para que se produzca la fecundación el espermatozoide tiene que atravesar algunas estructuras y células que están en el ovocito 2, y para eso tienen que esos gránulos secretar las enzimas digestivas, es decir, que los gránulos se tienen que fusionar con la membrana del acrosoma y las enzimas son liberadas al exterior. En una primera instancia se fusiona con la membrana los gránulos con hialuronidasa, y la hialuronidasa, esa enzima lisosomal, tiene que degradar el ácido hialurónico que mantiene unida en las células de la corona radiada. Las células de la corona radiada son un conjunto de células que rodea el ovocito 2. Entonces se fusiona el gránulo con hialuronidasa, la hialuronidasa se libera y digiere el ácido hialurónico que mantiene unidas las células de la corona radiada. De esta forma el espermatozoide puede avanzar. Luego el espermatozoide tiene que penetrar una membrana que contiene el ovocito, que se llama la membrana pelúcida. Para eso los gránulos con acrosina tienen que fusionarse con la membrana del acrosoma, y la sustancia lisosomal acrosina tiene que digerir o degradar parte de la membrana pelúcida para recién finalmente poder fecundar este ovocito y formarse el cigoto. Entonces, las sustancias lisosomales, que son la acrosina y la hialuronidasa, que están dentro de gránulos en el acrosoma, tienen que ser liberadas al exterior para que puedan actuar la hialuronidasa, degradar el ácido hialurónico que mantiene unidas las células de la corona radiada, y la acrosina para degradar parte de la membrana pelúcida y recién ahí poderse producir la fecundación. Entonces el objetivo era simplemente mostrarle cómo es la digestión extracelular por lisosomas, que este proceso requiere entonces que la secreción de las enzimas lisosomales al exterior de la célula, en este caso al exterior del espermatozoide. No es necesario que lo sepan, por supuesto. Otro de los orgánulos importantes del sistema de endomembrana son los peroxisomas. Son orgánulos vesiculares, también son vesículas que en su interior contienen enzimas que permiten que lleven a cabo su función. En este caso los peroxisomas están formados por una membrana simple, una bicapa lipídica, y en su interior tienen un núcleo cristalizado que contiene las enzimas, que son enzimas oxidativas y enzimas catalasas, que llevan a cabo la función de esta organela, que tiene múltiples funciones. En esta imagen vista en microscopio electrónico se puede visualizar el retículo endoplasmático rugoso y el peroxisoma, la membrana simple del peroxisoma y el núcleo cristalizado con las enzimas. Los peroxisomas están presentes tanto en células vegetales como animales. En nuestro caso, en células humanas, son muy abundantes en células renales, células de los riñones, y células hepáticas, células del hígado, son muy abundantes, pueden llegar a tener más de 50 peroxisomas esas células. En esta imagen se puede ver un peroxisoma que tiene un tamaño considerable si lo comparamos con dos mitocondrias que están en sus laterales, o sea, es una organela bastante voluminosa, bastante grande, y está al lado de un cloroplasto. En este caso sería una célula vegetal, por supuesto.
Entonces los peroxisomas son orgánulos esféricos, voluminosos, con membrana simple. Se dividen por bipartición, al igual que las bacterias, que las mitocondrias, que los cloroplastos se dividen por bipartición. Es decir, que a partir de un peroxisoma pueden surgir dos peroxisomas hijos, presentes en células animales y vegetales, y tienen distintos tipos de enzimas oxidativas y catalasas en el núcleo cristalizado. Y las células vegetales poseen un tipo particular de peroxisomas llamados glioxisomas. Estos glioxisomas son muy abundantes, por ejemplo, en las semillas que están a punto de germinar, y tienen como función convertir los triglicéridos, las grasas, lípidos, en hidratos de carbono que luego se van a oxidar para obtener ATP, que es lo que se requiere justamente en el periodo de germinación. Entonces, en las semillas que están a punto de germinar, son muy abundantes los glioxisomas, que son un tipo específico de peroxisoma que justamente transforma los lípidos y grasas en hidratos de carbono, que luego se degradan, se oxidan para obtener ATP. Las funciones de los peroxisomas son variadas. Los peroxisomas contienen, como dije, enzimas oxidativas y catalasas. Las enzimas oxidativas lo que hacen es remover el oxígeno que está presente en muchas moléculas. Hay moléculas pequeñas que tienen un exceso de hidrógeno, están implicadas en remover el hidrógeno. Moléculas pequeñas que tienen hidrógeno en exceso, mucho hidrógeno, las enzimas oxidativas lo remueven el hidrógeno, formando peróxido de hidrógeno o agua oxigenada también. Este peróxido de hidrógeno es muy tóxico, muy dañino para las células. Entonces los peroxisomas tienen enzimas catalasas que lo degradan en agua y oxígeno. También se encarga del metabolismo de compuestos nitrogenados, es decir, se encargan de fijar el nitrógeno que está presente en el suelo o en algunas moléculas, sobre todo en algunas plantas como leguminosas. Los glioxisomas, como dije, peroxisomas específicos en células vegetales o en las semillas que están a punto de germinar, actúan en el metabolismo de triglicéridos, es decir, transforman los triglicéridos, que son grasas u otros lípidos, en hidratos de carbono, y están implicados también en la síntesis de ácidos biliares en las células hepáticas, al igual que el retículo endoplasmático liso, es decir, participan en la formación de los ácidos biliares que luego se almacenan en el líquido biliar, en la vesícula biliar, que luego se vuelcan al duodeno, en el intestino delgado, para participar en la digestión química de lípidos. Es decir, tienen múltiples funciones para sintetizar, remueven las enzimas oxidativas de los peroxisomas, el hidrógeno que está en exceso en algunas moléculas, forma peróxido de hidrógeno, que es dañino para la célula, y la enzima catalasa que poseen lo degrada en agua y oxígeno. Metabolismo de compuestos nitrogenados, ayuda a fijar nitrógeno en plantas como leguminosas. Los glioxisomas en las semillas, en el metabolismo de triglicéridos, y en células hepáticas participan en la síntesis de ácidos biliares que participan en la digestión de lípidos en el sistema digestivo, por supuesto.